ahí, así que bien, tranqui. Buenísimo. Sí, Bien. Entonces también vamos a contar y vos, un poquito. Pará. ¿Cómo fue la semana tuya? ¿O no? La semana de Juanjo. Mi semana, no, tranquila, trabajando, No te tocaste nada. haciendo un nada. poco de producción. No te tocaste nada. No te tocó nada. Hubo un poquito de hubo un poquito de amor propio. Sí, hubo un poquito de amor propio. Siempre tiene que haber un poquito de amor propio. No, si no le tocó, Algún pero no queda evento, mal algún evento. Algún evento. Claro, se fueron. De transmisión del Negrius TV. No, tranqui. El tema ese viene tranqui. Este fin de semana hubieron eventos, pero bueno, tuve otras cuestiones que no pude ir a cubrir esos eventos. Pero después, ¿por qué me miran las dos? Ay, ¿por qué no te podemos mirar? Sos tan lindo, pone- sos tan lindo. me Estamos pone- esperando que cuente los eventos. Los eventos. ¿Qué eventos? No, circunstancias, cosa de trabajo personal, pero no, nada. Nada de otro mundo. Nada peligroso. Bueno, nada peligroso, perfecto. Y la semana del operador ahí, ¿cómo Del anduvo? señor Kenneth John Del señor McLean. Kenneth McLean, que está sin el hijo, o sea que está en plena No, luna está de viendo, miel. Estoy controlando, ya teníamos practicando. 4 personas que están viendo la transmisión online, ahí se sumó una Ah, más. cagame la gorra. A ver, Están saludarse. 4 personas que están mirando, voy a ver si hay algún comentario, si le mandan saludos a alguien de ustedes, ¿no? Del Ajá. staff, porque no sé de dónde es, no alcancé a ver todavía de dónde son las personas que están mirando. Pero Y bueno, está puede ser, yo lo compartí igual, a ver. Sí, yo igual. No, pero a mí me marca con un ojito quiénes son los que están mirando la transmisión. A mí también igual, sí. Sí, acá ¿Sí? igual, ¿Te sí. marca Ah, con un sí, ojito? sí. Acá me está. Exacto. Te pone un ojito, un guiño que te dice estamos conectados. Exacto. Bien. Bien. Bueno, ¿Qué vamos a onda? repetir la línea de contacto donde nos pueden mandar antes de ir Por favor. a un temita musical para arrancar ya de lleno este programa. Este ha sido el primer bloque, la presentación. Repetino, Juanjo, Virginia, no sé quién. 15747272. 15747272. Me hice pis. Ay, sí. Me hice pis. Se siente. Bien. Facebook. Menos mal que fue el uno. Tomá, Ya nos Pau. están llegando mensajes, pidiendo. Y dice, ¿Está cayendo? va cayendo. ¿Va cayendo gente al baile? ¿Qué pide? Ya nos están llegando mensajes, A ver. Están Dale, llegando mensajes. acordate. ¿Qué pasó? Vamos a preguntar, ¿no? Ponele trabajo, dice. Pero no sé si quiere jugar por las entradas. La gente no. que mandó el WhatsApp, si quiere jugar por las entradas, que nos ponga el nombre y los últimos 3 del DNI para saber si tiene la entrada para ir hoy a ver el show. Vamos a seguir con un tema musical. Soy Chechu, dice que es. Ah, Chechu, hola. Sí, seguramente va, La Chechu es ¿Quién es nuestra, Chechu? nuestra gran Mi Chechu. fanática. ¿Por qué mi Chechu? Ya me metieron a mí, mi Chechu. No es la Chechu Boloco, no es la Chechu Boloco. No, la fan número 1 del otro programa. ¿Qué tengo cara de Menem? ¿Sabes que me dicen tu Chechu? Vamos a un tema enseguida. Por favor, sacame de esta. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. 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 Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los 4. No importa el que dirán, no puta sí. Cantamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los 4. No importa el que dirán, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Que agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. 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 Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Ya agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices
lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y estamos al aire ya, Arrancamos este. Se me estaba mostrando una foto y no la agarré bien la foto que estaba viendo de cosas insólitas. Insólitas. Ajá. Insólitas. Insólitas. Sí, en India veneran mucho a la vaca. ¿Sabían, no? Sí. Sí, obvio. Sí. Sí. Bueno, ¿Qué pasó con la Tengo vaca? un par para exportar de Sí, acá. tengo si un par que van a ir chochas Mi para India. hermano tiene varias vacas en su haber. bueno, en este I don't caso, remember. en este caso, Ponele que... en este caso nació una vaca con una cabeza humana. Joder. Eso es lo que te estaba mostrando. Pero no la conoce. No. El cuerpo de una vaquita, Sí. pero la cabeza es de una Pero es persona cono- humana. ¿Posta? Es conocida, dice. Conocida, por eso. No, Claro, ¿sabés por qué la cara de preocupación de Juanjo? Porque Claro. está pensando si en cualquier momento le llega el pedido de ADN. Ahí estuve yo, porque está acostumbrado, Ah, son unas pavos, nada que ver, boludo. Otro Es un descuento más para el recibo, mirá. Es No. un ternerito mitad. Sí, Juanjo es un ternerito. Mirá que la cara No me de entran más descuentos, muchachos. No jodan con ese tema. Pero fue en la India, quédate tranquilo. Vos Esto fue en vos de India. gallego no salís, vos de gallego no salís. no, escuché, fue una india. Ah, también una India, no, Sí, fue por paren, eso paren por favor que. Bueno, está dando vueltas la ¡Mamá! foto en el mundo entero. Es un ternero que nació en la India, está siendo venerado porque obviamente ellos ¿Está haciendo son qué? venerados. Venerado. Bueno, rinden honores a la vaca. Bueno, esto es como algo muy impactante para toda la gente que vive allá en India. El nacimiento de un ternero con una extraña malformación conmovió a la India, en donde además las vacas son animales sagrados. Ajá. Están pensando incluso... Cruzate. Mirá, cámara, hablaste de que vaca y se cruzate en cámara. cruzó en cámara. Bueno, están pensando en construirle un altar. Un altar. Ah, mira. Ahí estamos. Muy Bien. bien. O sea que, pará, ¿Puede existir la posibilidad de que estuvo con, o no? Ahora ¿Cómo me- puede pasar ahora me entienden del por qué por ahí una venero. relación entre un humano y... Preguntale a mi hermano, a lo mejor No, sabía algo de la ¿por qué preguntarle a mi hermano? No, por ahí de ovejas conozco mucha gente en el campo que te puede llegar a decir, Sí. el Zoilo, se habría usado las botas, dijo Bueno, el pero Zoilo. allá sí. ¿Eh? Allá es tanto amor a la vaca que... No, pero allá la vaca no se puede ni tocar. ¡Venga! Claro, Claro. Es más, allá la vaca. La pelota no se mancha. Claro, allá la vaca andan libre por la calle, ¿no? Y nadie le acá puede qué? decir ¿Y acá nada. qué? Nadie le puede decir Acá nada. igual. Y se Acá No, produce. acá tienen que respetar Se semáforos, pintan. senda peatonal, o sea, ¿no? Estacionamiento. Manejan. Pero se puede tocar acá, ¿te las toca acá las vacas? No, I don't remember. Sí, sí. Hombre de campo. Sí, ¿Quién no se está- come una vaca? Sí, ¿Quién no se come oye, un toro? oye, ¿O mi no? vida, No, ¿qué no, onda? no, no. Sí, Leo, No, ¿quién no ¿por se comió qué? un ¿Por qué toro? a mí? ¿Quién A no- ver, exacto. bueno, ¿quién no se comió una vaca? A ver. Ah, está bien. No, no? pero no me miren a mí. Uno que tiene astas. No, che. bueno. Che, ¡Ole! ¡Ole! Después Le pegue un chirlito, ¿eh? Eso es lo que le quería, hablando de astas, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué pasa que What le ha pasa? salido granitos? a- Qué feo. ¿Qué pasó ahí? Qué feo, qué feo, la verdad que... Hasta en la Quiero boquita, decir- ¿qué pasó? Estamos a perfección, todavía faltan 10 minutos. Por Hay Noku. una falta. Hay una falta. Hay una falta. Hay una falta. Existe un saldo O sea, en faltante. empezamos a llamar, llamado a la comunidad, ¿no? No, pero yo tengo remedio para esos granitos. Pero hay muchos- Sí, hay exacto. otro- sí, hay- ¿Pero qué es? ¿Un pornoco o un barro. porcodema? ¿Eh? No Yo- voy a hablar de eso. Yo diría que No, pues por ahí puede ser un porcodema. ya pasó a ser un Sim 2, es un ecosistema. Sí, lo Por que divina. comer demasiada huevada, ¿viste? Te Claro, salió un está grano. bien, muy Ah, bien. Muy bien lo que Ese dice. granito tiene vida, mi amor. Tiene Gente, vida, exacto, sí. tiene vida, Sí, y tiene aparte tiene existencia. tiene hermanitos. tiene hermanitos, tiene una familia entera. Llamado a la comunidad. ¿Y a usted no le sale granito? Jamás. No le sale granito. Mentira, jamás. mentira porque el otro día tenías un granito. Ah, I don't qué remember. grosero, ella lo cuida.
Sí, nos está mandando mensaje la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Chechu, la penitense dice que hablando de los terneros, lo que habíamos hablado recién, De la vaquita. que para ella lo más rico son los terneros. Es carne muy tiernita, dice. Dios mío. Qué Y ya está participando por la entrada, ¿eh? Ya entró. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, ya le vamos a regalar la Ya entrada. está, exactamente, Claro, porque ya estuvo. exactamente. Así que, No Chechu, demos ya más te ganaste vueltas. la entrada para ir a Neodimia Club esta noche, para ver el show de stripper. Olvídate. En exclusivo para mujeres desde las 0 hasta las 2:30 de la mañana, ¿no? Y aparte le podemos hacer el contacto para que haga masajes entre. Claro, entre cambio, show y ¿no? show los chicos por ahí están muy tensionados por los nervios y bueno, Exacto. ahí Entre Chechu le hace. bambalinas, O a la clientela misma, ¿no? Entre bambalinas, claro. Y Así Le- que, le da un Chechu, masaje. comunicate con Yo nosotros, no te damos conozco la los dirección. masajes de Así Chechu, venís pero- rapidísimo a buscar tu entrada para ir a Neodimia Club hoy a ver el show exclusivo para mujeres. La primera entrada que se va. Avenida Balbini, autovía 17 de octubre, ahí abajo del puente, donde siempre hubo boliche. Los que éramos más viejos sabíamos y íbamos a bailar atrás. Ahí, dorme Ya sabes, ahí tenés tu entrada, venía a retirarla por la radio. Si no querés ir sola, querés ir con una amiga, mandar el mensaje, mandarlo al frente, decí con quién vas a ir, porque seguramente te debe estar escuchando el programa y va a llamar, llévame. Vayan Mandá el los mensaje dos. y te regalamos una más. Mirá. Bien la intro para la sección que tenemos, te mando al frente, ¿no? Bien la intro, me bien. copó. Es como que estamos conectados con que es como que dormimos juntos, ¿no? Bueno. No, no. no, tampoco la acabada. Está la señora No, atrás, chico, perdón. Está la señora, Está por la favor. señora atrás, perdón. Bueno, en la sección Te Mando al Frente es una sección, sí, donde vos podés mandar al frente a tu amigo, a tu vecino, a tu hermana, a tu papá, a quien fuera, ¿no? Como por ejemplo, mando al frente, qué sé yo. Mando No al se frente- miren entre ustedes que son hermanos. No se miren entre ustedes. ¿Cómo? Yo tengo varios. pero Ah, me bueno, voy a- tirá un ejemplo para que la No, gente no. entienda cuál es el mando al frente. ¿No? Sí, qué sé yo. Después lo cuento lo mío, porque si No, lo no, cuento pero, ahora, pero no pero es lo ahora. tuyo, no es lo No, tuyo. claro, no es lo No, tuyo. no ponemos nombre y apellido Claro. o autores. Claro. Ponemos, mandemos al frente en una mando al situación frente, X. por ejemplo, a un chofer de ambulancia. Ajá, ¿por qué? Y bueno, porque lo corrí y no quiso saber nada conmigo. O sea, que después te cuento por qué no quiso saber nada conmigo. O sea, que Bien. lo voy a perdonar, le voy a perdonar la vida por esta vez. Bien. Nada más. No voy a tirar nombre. Quizás Digo, era- chofer de ambulancia de acá de Río Gallegos. Sí. ¿no? De Ciudad capital. Sí. Igual no lo mandés tanto al frente, porque el chofer de ambulancia no creo que haya mucho, ¿viste? No, Claro. lo único que te puedo decir que es peticito y con anteojos. Ajá. A la Peor, tarde. ya, si hay tres Ya está. choferes, uno de la Bueno, mañana, pero otro de la qué sé tarde y yo, una peticito noche. con anteojos, mañana se va a dar cuenta. Así que lo mando al frente. Bien, quizás Por- era un ternero y usted lo respetó porque en la India se respetan Lo a los respeté. terneros. Traté ¿No? de respetarlo, pero bueno, sí, lo respeté. Bien, respeté. ese es el ejemplo, el Pero ejemplo perdonado real. por esta vez. Bien. La próxima. Sácate. apellido- Palo y a la bolsa. Apellido y nombre, sí. Ah, apellido y nombre. Nada más. Directamente. Directamente, pumba. ¿Eh? Sí, tal cual. Bueno, ese es un ejemplo, ¿ves? De cómo mandar al frente, ¿sí? Es una sección que tenemos en el programa, te mando al frente, ¿sí? Lo podés hacer por mensaje de texto, por Facebook, por Twitter, iba a decir. Mirá, nada que Y ver, vamos yo no a manejo tener Twitter. muy prontamente, Ah, vamos a tener Twitter. Twitter. Así Twitter. se dice, Twitter. Sí, pajaritos. Pajaritos. Sí. Pajaritos en la panza, ¿sí? Pajaritos Y bueno, a y volar. también tenemos el tip del día, ¿no? El tip de la noche, ¿no? Sí. Que sería ¿cómo, cuándo y dónde fue tu primera vez? Bueno. ¿Sí? ¿Las tres o puedes responder una de las tres? Todas, la todas. idea- Porque la con el idea cómo, todas. con el cómo me parece que está pidiendo mucha explicación gráfica. Pero ha habido, Aparte, ¿no? el cómo es amplio. Cara. Pero ha habido. Bueno, para Ha vos habido hablaste, caso, ¿no? amor. ¿Amplio? Ella todo amplio. Ella- Ella- para ella no, es pasa todo que para amplio. mí que tuvo un déjà vu, se acordó y dijo, era amplio. Para ella es todo amplio. No entremos en detalle, por favor. ¡Oh! Listo. Con señas y todo. Sí, pero acá no te ven, un mi amor. envase. No, si estamos en vivo por Facebook, que no lo van a ver. Un envase así de barrocutina. Hay 6 oyentes mirando por Facebook. ¿Pero de quién estás hablando? ¿Vos? No, ¿Del no negro de voy a- WhatsApp?
Claro, pará. El negro vende Ay, joya. cuando dijiste ni- El negro vende joya. ¿Se acuerda del negro vende joya? Olvídate. Bien, entonces, consigna para el día de hoy. Noche de pijama party. ¿Dónde, cómo y cuándo fue tu primera vez? Nosotros no contestamos, ¿no? No, Obviamente. no. No sé Somos si usted quiere- conductores de prestigio. si quiere- de Bueno, honor. pero Si no, quiere vamos a hacer- contar, no hay No, problema. pero sí, ¿dónde, cuándo y cómo fue tu primera vez? Ya que nosotros no contamos. Yo no voy a contar primero, Pero ¿por qué no? ¿Por qué las mujeres siempre...? Porque eso queda para la Pero si intimidad. usted era co-conductora del programa. Claro, No hubiera estado haciendo la transmisión en vivo, obviamente. Que no. pero ya no se estamos. puede, ya no se estamos, puede. ya estamos. Véndase, No, por favor. No. No, Este bloque, No, Publicidad suyo. radial. No se acuerda, no se No, acuerda. no. La Leo no se acuerda. No Fue se acuerda. tantos años. Tantos Fue años. tanto. tantos Imagínese. años. ¿No se acuerda porque fue hace tantos años o porque fueron un montón de primeras veces? A ver, ¿cuál ¿Eh? elijo? Claro, no sabemos ¿Cuál cuál nombro? fue mejor. ¿Cuál nombro? ¿Ah? Claro. No. ¿Que vos te hacías la virgen siempre? Sí. Ay, fue la primera vez. Siempre fue Claro. virgoncha usted, Cuando, ¿no? cuando igualmente presentás que sos mamá, no. No está escuchando No el podés papá, decir- así que tranqui. No puedes decir, no, yo igualmente nunca voy a hablar de mi vida privada, chicos, de verdad. Ah, Ay. ya empezamos a censurarnos. acá. Bien. Ah, Bien, bueno, bien. Empezamos. No, Lo puede pero está hacer bien, la pero niña está bien. Loli, lo pueden hacer, ¿cuántas que no quieren hablar de la vida privada? Exactamente. Viven publicando cosas, ¿no? Exactamente. Las famosas siempre, y después dicen, no hablo de mi vida No, privada. y ya se la No, yo mandó no, toda. yo de todas maneras no. ¿Usted se la mandó toda? No, pero no habla de su vida privada. Ah, dice. perdón, ¿Qué- cierto, qué cierto, pasa? cierto, ¿Qué- perdón. ¿Qué pasa Perdón, con esto? perdón. ¿Qué pasa con esta producción? Perdón. Y- Hable usted ahora, es el momento de... No, I don't remember. Yo es lo Bueno, único que no, hago. entonces... Yo únicamente hago las preguntas. No, Claro, y yo nosotros no- también podemos hacer lo mismo. Claro, A ver, pero lo mío es una cuestión ya. ¿Qué? Yo estoy muertito. Ah, sí. Yo estoy como muertito. el perro. Es como que Hágase continuamente. muertito. Es como que continuamente me regenero, ¿viste? Continuamente estoy siendo virgen. ¿Me entendés? Así que, ¿para qué les voy a contar si. No. ¿Mm? Y el operador y Kenneth. A ver, chicos, A estamos ver, en vivo. pará. Un saludo para... Cortame la música. Cortame la música, por favor. Van a saludar todos el equipo Pachi, está escuchando en Pachi. este momento. Pachi. Es Patricia Gabriela Llarena, locutora de radio Bien. en Puerto Deseado. Le Bien. mando un beso grande. ¿Le habló de mí? Está en este momento escuchándonos. Bien. Por favor, el saludo de Puca, Juanjo y Kenneth. Dale. Primero, vamos No, por pero orden. que Primero, vamos Puca. todos juntos. Hola, ¿cómo andás? Hola, Pachi. Hola, Hola Pachi, estamos en vivo Estamos también. en Tampoco se vivo. van a poner a mandar un mensaje de hora y Claro. media, ¿no? Hola, Pachi. Hola. Ay, Esa es la voz pero seductora. esa es la voz tuya. De... Claro, le querés poner. Pijama Party. Hola Pachi, ¿cómo Claro. estás? Hora de pijama party. Hola, Pachi, ¿cómo estás? No llega para. Pachi, pará. No llega para las entradas para el strip. No, están pero deseados, ¿no? están Están deseados. deseados. Igualmente, ahora, cuando vuelva el saludo de Pachi, Ajá. te rompe todo el tímpano, porque tiene una voz Que me impresionante. rompa todo. Te rompe el Me tímpano. entrego. Es casada. No importa. No importa. Acá Me no. entrego al Hijos. auricular. Ahí está la amiga Pachi mandando audio. Qué bueno, Impresionante. qué bueno, impresionante cómo nos Esta escuchan, conexión, la verdad que la tecnología nos lleva a Me muchos cago. lados. No, es impresionante, che. Bueno. 15747272, Exactamente. 15747272. Che, ¿qué te iba a decir? Pará. Me vas a decir que vamos a hacer a una pequeña pauta comercial, seguramente. Pero Exacto, antes vamos a hay ir a que un vender, tema. muchachos. Vamos a recordar las líneas de comunicación, Hay donde que nos pueden vender. ver, donde nos pueden escuchar. Vamos a ir a un pequeño Corte. corte, vamos a vender un poquito para nuestros auspiciantes, a ver si se quiere sumar uno nuevo. Y vamos a ir con un tema musical Pero también. tenemos nuevos auspiciantes, ¿eh? ¿Tenemos nuevos auspiciantes? Sí. Se incorporó un nuevo auspiciante. A ver quién. Por favor, si me coloca la cortina de... A ver, espere. Porque me pide con todo, ¿viste? pide que pongamos cortina. el Claro, nuevo en el auspiciante. Pide contrato... completo. Pero este auspiciante me parece que vino con toda la papota bajo el brazo, ¿no? Ah, bueno. La pide. Ah, bueno. Mira, lo único que te puedo decir que la primer muestra gratis es para vos. ¿Qué pasó ahí?
Corte. Árbitro, no. Penal. Penal. Sacalo. Mirá cómo se quebró. Mirá qué yeguas que son. Estaban las dos distraídas. Nada que ver. Estaban las dos distraídas, pero para eso son Lo decimos rápidos. nosotras, ¿sabés cómo nos dan? Olvídate. Sí. Olvídate. Empezamos otra vez. A ver qué quiso decir. Dale que se me va el tema. Dale. ¿Tenés problemas de sequedad de la cerradura? Probá con Lubriquín. Tan solo con un chorrito y la llave entra como chorizo. Pedilo en tu farmacia amiga y guardalo en tu botiquín. Lubriquín. Muchas gracias a la gente de Lubriquín. La primera muestra gratis me dijeron que se lo dé a Ken, no sé por qué. Bueno. Auspiciantes que se suman, nuevos apostadores de Pijama Party. Apostadores. Esto es una gran batería. Esto es un gran juego. Esto es de una azar. ruleta rusa. Es una ruleta Lo van a rusa. mandar al frente. Y vamos a un tema que me pidió que lo ponga temprano Puca, su versión, dice que estuvo sonando toda la tarde, me trajo el video. Ajá. Su versión de un tema muy sonado en estos días. A ver. Sabes que la debo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú no eres el alemán y yo no sé el metal. Mejor así ya no voy amando el plan. Solo confesar es que le arde el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va viviendo más. Esto que tomaron sin ningún apuro. Despacito, quiero que sonaba beso despacito. Firma las paredes de un laberinto. Descubierto tu manuscrito. Sube, cuero de balanzo, velo, bebes de tu ritmo. Creo que vos me estaría el tema cambiado porque ahora arrancamos. Tus lugares favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar los gritos. You can be this, I'm a Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo que me intentándolo, más bien que estás gritándolo. Sabe que tu corazón conmigo te se pampa. Sabe que esa hueva nada casi de mi pampa. Me venimos boca para ver cómo se sabe. Quiero ver que no amor en ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me cabe, dame el llave. Empezame lento, ya voy a salvar. Pasito, suavecito. No como pecando, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Deja de malicia con delicadeza. Pasito, suavecito. No vamos pecando, poquito. Y es que esa hamburguesa, no me cabeza. Pero vamos a darlo, saca los pieza. Despacito. Quiero que sonara besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Descubierto tu manuscrito. Sube. Cuero de balanzo, velo, bebes de tu ritmo. Que la cena hacia mi boca. Ya los chicos están preparándose para el segundo bloque. Ya están los micrófonos abiertos porque tenemos nuestro invitado hoy, un empresario que ha venido a sumarse al staff de Pijama Party, ¿no? El señor ahí, muy serio, lo vi, viene con custodia. Afuera hay una limusina. Hay una limusina, sí. Impresionante. Un Dodge 1500 que trajo. No sé qué se ríe. Puede tener... No me estoy riendo porque aparte es. Mire cómo lo está mirando seriamente. Ah, bueno. Ay, por favor. Da miedo. La mirada penetrante. ¿Pero por qué se está riendo la gurisa esta? Ay, no. Que tengo. Ah, no, es él. Que tengo cara chistosa, yo, que puta que es lo que tengo acá. No es él, es otro. Y sí, ¿qué voy a hacer ella? Quiero un autógrafo. Voy a hacer ella, capaz que voy a hacer ella. Y bueno, no sé, la vida trae tantas sorpresas. Perdóname, gurí, pero yo ya empecé a hablar, ¿viste? Porque yo me estoy defendiendo, ¿viste? Está bien, le vamos a presentar con nosotros el señor Rosendo. No sé, no Stripper de Neodim. No, que no va nadie, niña, sí. boludo. También le doy, ¿eh? ¿Él es el stripper? No. Ah, no. No, pero también le doy. Si Rosé- hay plata, yo le entro.
Está bien, pero bueno, no, es otro el nivel de stripper que tenemos. No vamos a tener stripper como el señor, no No, pasó más los estandartes de. Vale. los- ¿Sabés quién le enseñó al negro el WhatsApp? Rosendo. Rosendo, ¿cómo usted llegó a Garrido Gallegos? ¿Cómo llegó? Buenas noches, Gurisa, o dormimos juntos y te levantaste primero. ¿Qué onda? ¿No se acuerda? Esto, a mí me dijeron que era un descontrol, pero esto ya se fue a la mierda. Usted, perdón, yo le Buenas veo noches. cara Buenas conocida a usted. Ay, se le cayó un poquito la extensión ahí. Al costado se le está yendo un poquito el pelito. Ahí, ahí. Todo mío, Ah, sí. todo mío. ¿Sabés Esto que es- yo esto le- es rubio, rubio y rubio. No, pero los bigotes no son rubios. No, Y no. bueno, Le faltó agua oxigenada. 9.9. y vos, ¿qué puta querés por 2 pesos? ¿Qué querés que haga? ¿Usted es Se algo le está familiar cayendo de. la extensión ahí, señor. ¿Usted es familiar es algo del príncipe Adam de He-Man? Ah, te regalo un pendejo. Pendejo rubio. ¿Cuándo te viste un pendejo rubio o no? Ja. Sí. ¿Te hubiese gustado, no? ¿Usted es pariente de He-Man, algo de eso, no? Primo lejano ch, Del príncipe Adams. del príncipe Adam. Me Primo- parecía por el corte de pelo, es muy parecido. Exactamente. ch. Pero bueno, usted Fanático de He-Man. tiene una empresa, ¿no? Exacto. Sí, entre muchas cosas. Cuéntenos a Le qué se hace a dedica, qué es todo. lo que hace. Le doy a todo eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el rubro? ¿Qué lo caracteriza? De todo le hacemos, che. Cachapé de Nuevo Milenio le hace todo, che. De todo. No sé, vendemos tomate, lechuga, mandioca, arreglamos puertas, tuneamos carbón, auto, carreta, trae tu caballo y le ponemos luces de neón, uñas encarnadas, le entramos de todo, che. Ah, bien. Sí. Completo. Sí, no. Multirubro. Exactamente, Poli. Poli rubro, diría yo. Amor. Bueno. Sí, Poli. hace como 2 años que estamos acá en la Argentina, expandiéndonos, digamos así, y bueno, abrimos una sucursal acá en Río Gallego y bueno, estamos ahí está mi swinger. No, swinger no. ¿Cuál swinger? Ah, bueno. Ese es mi swinger de mi empresa, el swinger de mi empresa, No, coequiper socio. Coequiper. Claro. No, Swinger. él se refiere al tema musical. Ah, Mi swinger. ¿Y single será? ¿Ah? Single, ¿no será? Single, ¿no será? Jingle. 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 Bueno, lo que sea, con eso vendemos. Ay, por favor, señor, ¿cómo vas a transpirar este hombre? Ahí ves todo lo que yo vendo. También te hace transpirar. También hacemos swinger, hacemos transpirar, hacemos todo. Sí. Baja calorías. Olvídate. ¿Vos querés bajar de peso? Ahí tenemos, gimnasio cachín. Ahí está, A ver, yo quiero ir para bajar de peso. ¿Qué me hace usted? Yo después de... Magia también hace. Magia negra también hacemos. ¿Sí? Sacamos demonios, exorcismo de suegra. Y yo lo que te haría, y te comento después... ¿Se me apagó el micrófono, me parece a mí? No, está alto el retorno. Está alto. Ahora sí. ¿Sabés lo que hice acá? Toqué mi auricular. Qué cagacho. No se ría que se le escapa el bigote. No puedo reírme porque este es mi bigote, viste, para presentación. Se me está como despegando, nomás te digo, che, viste. Qué gurisa esta es terrible, che. No se puede tener un poco de cordura con esta. Gordura. De cordura. Este auricular de mierda, che, que se me... Bueno, como te decía, gurisa, sí, yo primero a vos. ¿Sabés lo que te hago a vos primero? De todo menos upa. Me cagó, boludo. Sí, porque no creo que Me tenga cagó. espalda para eso, Me ¿no? cagó. La verdad te digo que esta gurisa me cagó la gorracha. Bueno, pero Auricular de mierda, No che. se me achique. Ah, para que no te escuche Pará, nada. pará. ¿Ah? No se puede escuchar nada porque... Ahí está. Ahí está. No, dejo el dedo ahí nomás, te digo. No se me achique, no se me achique. No, jamás. No, jamás un jamás. paraguayo nunca No, se por achica. eso, por Por eso. más que tenga la mandioca chica, nunca se... Más con una dama. No, olvídate. Retroceder, nunca rendirse jamás el grito de guerra del paraguayo. Duro con la mandioca y el... ¿Siempre consume ¿Ah? mandioca? Siempre consumimos mandioca, es parte de nuestro ecosistema y a su vez, bueno, es lo que nos ayuda para Ecosistema le mandó. tener la hombría que tenemos los paraguayos, ¿viste? Bien Sí, machista. siempre bien con el machete en la mano, ¿no, Brisa? Bien machista. Sí,
Olvídate. Como debe ser. Bueno. Sí. Bueno, qué macho, ¿eh? Qué Macho de los que Claro, de los macho- fuertes, ¿no? Macho paraguayo, no macho argentino, porque nosotros tenemos el macho argentino. Claro, estamos Sí. acostumbrados al macho Ah. argentino. Macho argentino. Sí, No, pero sí. está bien, gurisa. Sé que vende mucho el macho argentino en Chile. Eso es lo que me han dicho. Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Vende mucho? Bueno. Las chilenas quieren mucho a los argentinos. Bueno, yo soy de adaptarme, ¿viste? Yo, Ya se cambió la yo, nacionalidad. pero yo busco expandirme, ¿viste? A usted hace varias nacionalidades en el día. En el momento puede ser paraguayo, chileno, Y boliviano. hago lo que tenga que hacer con tal de ganar unos pesos, ¿viste? Con esta. Vamos a escuchar un poquito de su jingle. ¿De mi single? Sí, A ver, para ver cuáles son sus servicios. A ver. Servicio de discoteca DJ, tenemos servicio de ortodoncia, realizamos cirugía plástica, si quieres subirte el boom boom o crecer, hacer crecer tu paragolpe, vení nomás con nosotros. Batería vieja, el cachapé del milenio. El Vení, cachapé compra del todo de milenio, ¿viste? nosotros. Vendemos Ok. papa el kilo con nuestra balanza digital recién traída de Taiwán. Vendemos baja de 60 lista, tuneamos burro. Venga, Claro. venga a nuestra nueva academia de danza. Aprenda hip hop y breakdance con los mejores villeros del país. También vale. tenemos el gimnasio Peso Cachín. Ahí voy a llevar a la gurisa. Chape, último modelo, Mercedes-Benz. También nuestro servicio de discoteca. Vendemos DVD, trucho, además cambiamos plantitas por huevo y ropa vieja. Traficamos merca, falsificamos billetes. Si querés tu cédula falsa para irte a España, vení con nosotros. También Pero lo veo a usted aprovecha muy el dócil con el micrófono. ¿Usted trabajó en radio, hizo algo de radio, algo de eso o no? También. Pará que se me mueve acá. Uy, se le mueve todo. Este Se me hombre. mueve todo, gurisa. También hice un poco de radio. Tenía allá en Asunción, Paraguay, tenía mi programa que se llamaba Hora Paraguaya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que daba la hora? Hora. Como el teléfono cuando manda el 113, ¿usted le decía la hora? No a la hora. Aparte da la hora, aparte da el clima y aparte da como tal el cambio del dólar, los gurises me llamaban y me pedían su tema. Y yo le pasaba, obvio. ¿A usted le pasaban los temas? Yo le pasaba los temas musicales usted es que... el conocido de que está en los audios dando vuelta por WhatsApp, por Facebook. de los Pero y temas. por YouTube también, loco. Ah, y Sí, tenemos no, vale. algo acá, me parece. A ver, ¿Qué lo dice? vamos- 50 pesos de Fernet por borracho. Ja. Vos te fuiste directo a mirar lo de abajo, ¿no? No se debe apretar. No se va a apretar y vos apretaste, ¿eh? Esperá, encontraste el negro del WhatsApp y encontraste lo del negro del WhatsApp. Qué gurisa esta que es, querendona, ¿eh? A ver, Es vamos. golosa, es golosa la gurisa esa, ¿Tiene ¿eh? algo en YouTube, en Facebook, en Google? ¿Podemos googlearlo? A ver Sí, si sale algún pero programa. más A ver, vale, demo- será. Googlea vos que tenés la compu ahí. A ver cómo es. A ver. ¿Eh? Hora paraguaya. A ver, Hora acá. para- Hora Paraguay. Hora Paraguaya. Paraguaya, pedí tu tema. Ese es el de usted. Hora paraguaya, pedí tu tema. A ver, exactamente. vamos a será. escuchar, a ver. A ver. Estamos en vivo en Hora Paraguaya. Eso Para sí. todos los gurises del Paraguay. Por la radio popular 103.1. Viva Paraguay, gurises. Qué lindo recuerdo. Ahora vamos a empezar a recibir llamadas pidiendo música, gurises, que le vamos a pasar acá en FM Popular 103.1. Hora Paraguaya, donde te vamos a pasar, gurises, toda la música que vos querés, que vos escuchás, que vos pedís. Hora Paraguaya. Escuchamos un poco de enganchado de cumbia. ¿Viste cómo manejar el micrófono, no? Ahí van a Que saber. mueva la cachapera, vieja, que mueva la cachapé. Ahí está, sí. Me cachapé. Claro. ¿Quién es KTP para los argentinos que no saben? Claro, por favor. En vivo La Rosendo, llevándole alegría a todo el pueblo paraguayo. Debería ser como mover la Por la burra, dicen ahora. 103.1 de Encarnación, Exacto. Paraguay. Claro, pero Hora la cola, la cola y la burra, la Paraguaya, burra. donde te vamos a pasar toda ¿Qué la parte? música que ¿Es vos la querés burra escuchar. o la cola? No sé. La burra que no sabe. Ah, bueno. Ahora vamos a empezar con la llamada de la gurizada. A ver, ahí tiene. ¿Lo llamaban por teléfono ustedes? Más vale, me Hora llamaban. paraguaya. Me minaban de llamado, guri. A ver. Mirá el rinto que Hola, tenía. sí, ¿qué música querés escuchar, Uri? ¿Me puede poner agua en el hoyo? ¿Cuál, Uri? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos.
Qué falta de respeto a mi rey. ¿Nunca escuchaste Agua en el Hoyo vos? No, me retiro del estudio. Agua en el Hoyo. Qué buen tema, Uri. Ahí tenemos otro, a ver. A ver. Hola amigo, ¿qué tema querés escuchar? Con Poxipol me hizo un buen suple. ¿Cómo se llama el tema, Uri? ¿Nunca escucharon ese Con tema? Poxipol me Describe. hizo un buen suple. Escuchá. Ahí va la música. Escuchá la letra, güey. ¿Viste que es así? Hola amigo, ¿qué tal? Hola, sí, amigo, ¿qué música querés escuchar? ¿Tienes la música de Concha Feliz? ¿Qué? ¿Cuál música? Concha Feliz. Ah, sí, sí. Escuchá. Ya lo pasamos. No. Concha Feliz. No tenés que escuchar La pronunciación. la pronunciación. ¿Sabes? Hola, sí. ¿Qué música querés escuchar? Y estofado de chaucha. ¿Cuál música decís? Y estofado de chaucha. Ahí te la ponemos. Qué buen grupo, che. Qué buen tema, Uri. Estofado de chaucha. Temas retros, pasaba de todo. tipo- Parte, sí, 80, 90. Ahí ya Sí, cambié ¿qué el haces, teléfono. Uri? ¿Qué canción querés escuchar? Si yo quiero escuchar, mándelo por email. ¿Qué cosa? Mándelo. Mándelo por email. Ah, bueno. Ahí te pongo tu canción, Uri. Mándelo por email. Hay que escuchar la pronunciación, che. Hola, sí, Uri, acá te habla Rosendo. ¿Qué música querés escuchar hoy a la tarde? Hola, sí. ¿Tienes la música Mate un esquimal? ¿Qué música? Mate un esquimal. Ah, sí, amiga. Ahí te la pasamos. Qué buen tema, che. Maté un Si no habrán bailado, maté un esquimal, ¿no? Si no habrán matado esquimales, che, ahorita, ¿no? Y algún momento sí. Ah, sí, ¿viste? sí, mal. Vos tenés la cara nomás. Ahora es tu papi, Urisa, ¿eh? No, pobre, no, nada. Mañana lo veo, Allá lo ves. Estoy feliz, estoy muy feliz. Sí. Bueno, ahí teníamos algo de lo que hizo usted No como sé si él va a locutor de estar igual radio. de feliz que vos. Ahí Ah, teníamos pero- algo de lo que usted estuvo haciendo como locutor de radio. Claro, ¿viste? Sí, yo manejaba todo el ecosistema de allá, ¿viste? Toda la movida El nocturna, ecosistema. diurna y mañanera, Nocturna. también te digo. Y también vende, me dijeron que va por los distintos estamentos, edificios públicos y tiene cosas para vender. Es vendedor ambulante también. Exacto, sí. Sí. ¿Y sí. qué producto puede ofrecernos? Y ahí- Aproveche este espacio que hay mucha gente escuchándolo hoy para, Bueno. poder ofrecer su producto. Gracias, Guri. Yo la verdad es de corazón te agradezco, boludo. De corazón. No, después tiene que pasar por caja. Ah, después hay que pagar. Sí, sí, sí. ¿Y vos me vas a cobrar? No, tenemos Bueno. la caja. La caja- entrada es gratis, la salida caja- vemos. La caja chica, la caja de sorpresa. Tenemos la caja chica. La caja ahí feliz, habilitada. ¿querés vos? Vos querés la caja feliz. Gurisa. Aparte. Aparte que quiere. Aparte la caja feliz. Yo voy a hablar con usted porque usted parece más seria, ¿eh? No te creas. No, no. No te creas. No me dejes llevar por la apariencia. Ah. Bueno, Sí. también Pero te. igual es mentirosa, dice que tiene la caja chica, me parece que no. Ah, sí estoy viendo, sí que. Qué cajetona. No se pase. No, qué para- atrevido. Por caja estoy diciendo, por Ah. tamaño, cajita, cajetona. Oiga. Oiga, epa. Por favor, que Che, no se desvirtúe. también aprovechar nuestro servicio de filmación, fotografía de 15 cumpleaños, boda, bautismo, rito satánico y misa. Hacemos exorcismo y adiestramos suegra. Venta de cráneo para estudiantes de medicina. Acompañamiento personalizado para funeral y seguridad para panteones. ¿Sí? Paca, pica, porro, etcétera. También vendemos. ¿Sí? Pica, Cuerda- pica, perdón. Pica, pica. Re- ¿Te acordás lo que era El eso? chimichurri. Ah, ¿No? El pica, chimichurri. Ah, el pica, pica de es... las bolitas. No, la Claro, bol- una frutita que sí, solíamos las joder bolitas. en la primaria que Sí. te poníamos en la espalda, ¿te acordás? No, a mí no me ponían en la... Bueno, lo que pasa es que la primaria tuya fue hace mucho, ¿no? Claro. Vos jugabas con otras cosas, ¿no? Con
Bueno. Póngale. Jugaba con piedras ella. ¿Jugaba con piedra? Claro, sí. ¿A la pachana jugaba? No, a ella le hacían hacer una prueba y en vez de sacar una hoja, decían saquen una piedra y empezaban a picar. Está bien de la época de los picapiedras. Exacto. Sí. Bueno, está bien. Cada época se jugaba distinto, gurí, ¿viste? Bueno, cuerda para suicidio. Organizamos kermeses para tu colegio con stripper de Cateura. Tenemos habano cubano hecho a mano en Ñambú. Bolsita plástica con forma rara para inhalar cola de zapatero en forma divertida. Servicio de niñero para tu hijo más chico que incluye Reiki, masaje terapéutico y de relax para tu criatura. Esa es unas tantas cosas que ando vendiendo por ahí por la calle, ¿viste? Recorriendo cada ciudad, cada localidad de Santa Cruz, ¿viene o ya fue a otras provincias? No, vengo de allá abajo de la... ¿Cómo te podría decir? A ver, pará, gurisa, que se me plantó la máquina. Oh, no. A controlar, suprimir, apriétele. Controlar. Sí. No, vengo allá a Asunción, ya vengo subiendo lo que es el mapa de Argentina. De Argentina, exacto. ¿Y cuál fue su primer trabajo acá en Argentina? O en Asunción, no sé. ¿Cómo llegó a Argentina? ¿Cómo llegó? Y llegué a Argentina por medio de que, viste, Gendarmería estaba tomando gente. Pobre ¿Sí? Gendarme. Sí. Y bueno, y fui, me presenté ahí, qué sé yo, viste. Estaban tomando. Estaban tomando gente, sí. Estaban tomando gendarme para la frontera. Pero usted es paraguayo. Bueno, sí, Hola, me ¿qué? hice todo el cambio. Ahí me tuve que cambiar de O sea nombre. que usted es argentino también. Usted no se llama Rosendo. Doble personalidad soy, gurisa. Personalidad, ¿no? Doble identidad. Doble identidad. También, doble personalidad. También doble personalidad. O sea, ¿su verdadero nombre Lo cuál que vos es? quieras soy hoy, gurisa. Su verdadero nombre está entregado este hombre. Sí, está es muy que el verdadero sí. nombre. Yo quiero salvarte de esos granitos que te salieron, gurisa. Yo tengo un pomo acá para vos. Tengo un pomo acá para vos que te va a solucionar ese tema. Porque acá en Cachapé, Nuevo Milenio, tenemos de todo, gurisa. Pará, te voy a decir Yo una te voy a cosa. sacar los granos, te voy a sacar todo. Muéstrele el pomo. A ver, muéstrele. No, pero espere. Muéstrale el pomo, muéstrale el pomo. Productos, si todavía no lo estamos compra. saliendo en vivo para el Facebook. ¿Estás loca vos que van a venir No, todos a hoy, pedir pomo? hoy es un comportamiento más correcto porque con la transmisión en vivo es como que no. Claro, como que no, tenemos que cuidar un poco, gurisa. Hay más freno de Sí, mano. de mano. Bueno, ¿cómo es su verdadero nombre, señor? Por favor. Rosendo Cachapé. No, pero ese es el de acá. Sí. Cuando usted vino a Argentina se cambió de identidad, tiene otro nombre y apellido. Sí. El de original de Paraguay. Pero esta que le investigó el Facebook. No, es para que me estás haciendo un quilombo. Vos estás chupando y yo estoy poniéndome en pedo. En Paraguay yo me llamo Rosendo Cachapé. ¿Para qué? Paraguay. Ah, Eco, te estoy diciendo que recién estoy reiniciando el Windows, ¿viste? Entonces, como tiene que 98 usted, tiene el Windows 98. Tiene 98, sí. Así que, y bueno, y acá en Argentina me tuve que cambiar de nombre, que ahora no me acuerdo, Brisa, no me pregunté eso, che. Brad Bueno, no, Pitt está era bien. usted. Brad Pitt. El Brady. Es más, en realidad, vos llamame como quiera acá. Pero era muy conocido con los Llamame gendarmes. Marta. ¿Ah? Era muy conocido con los Sí, gendarmes. estuve trabajando ahí en la frontera. Ajá, ¿y qué Tuve un frontera? quilombo ahí que tuve que pedir la baja, ¿viste? Porque... ¿Por qué? Nada, no sabés lo que me pasó, Brisa. ¿Qué le pasó? Se me pasaron los 3 Reyes Magos, loco. ¿Y? Y nada, y a mí me dejaron ahí en Navidad y pasó y no me llegó el relevo. Y tuve, hasta Reyes tuve ahí clavado. Sí, ni siquiera sidra me llevaron para brindar. Entonces no, llamé a la base y dije que tenía un código rojo ahí que estaban pasando 3 terabytes. Hay una grabación, me parece. Está la grabación. Está la grabación. ¿Quiere que la escuchemos para que se explique mejor? A ver, pasala porque no me acuerdo mucho del suceso ese. Primero Remigio Cardoso Remigio Cardoso me llamaba. Llamando a base, ¿me escucha? Acá base, recibo volumen bajo, corrija señal o hable más fuerte. Mire, yo le llamo acá al puente internacional, comandante Andresito, paso de frontera, necesito orden urgente. Me escucha, tengo 3 masculinos que dicen ser los Reyes Magos, van camino a Brasil. Y para mí que son los hermanos La Nata. La foto esa que nos mandaron del identikit de los 3 más buscados, ¿vio?
Cabo, le escucho con señal muy baja, levante volumen o mueva la antena. Diga nombre y grado del superior de la unidad. No tengo superior de acá en la unidad, a mí me dejaron de guardia el 31 y no me vinieron a buscar más. Hoy es 5 de enero, yo no tengo problema de servir a la patria, pero organicémonos porque esto es un quilombo. Me están cagando a mí y yo la antena no la puedo mover porque pesa una tonelada, está arriba del techo, cambio. Aguarde en línea, Cabo, informa a su base a Bernardo de Irigoyen para recibir apoyo, cambio. Bernardo de Irigoyen, ¿me escucha? Tenemos un código rojo. Hola, yo te llamo a vos porque ya no atiende nadie, no sé si están en pedo, si tomaron la comisaría, no te gasté en hablar a la jefatura porque no te atienden ni el contestador. Trate de mejorar la señal y explíqueme cuál es su situación, Cabo Cardoso. Hola. Pero ¿quién me tocó del otro lado? Este pelotudo juega un solitario y le hacen trampa, pero... Hola, ¿me escucha acá? Acá Puerta Andresito, me recibe base acá en Puerta Internacional, comandante Andresito, código rojo, ¿me escucha? Necesito órdenes yo. Código rojo, repita la situación, por favor. La situación es desesperante. Estoy hasta la pelota. Acá hay 3 sospechosos vestidos de Reyes Magos queriendo pasar a Brasil. Son muy parecidos al identiquí que mandaron de Capital, lo de la nata y el esquilachi ese. Los tengo demorados con la Guardia de Brasil, pero no sé cuánto tiempo más puedo aguantar porque ya le empezaron a hacer regalo a los gendarmes. ¿Me escucha, cambio? Lo escucho, Cabo Cardoso. Contésteme a las preguntas. ¿Presentaron documentación en aduana? Pero sí, mi hijo, está re bien hecha la documentación, dice todo. Melchor Gaspar va a saltar, nacido en el año 486 AC. Tienen todos los sellos, los fondos numismáticos, la firma, pero para mí que no son, porque uno anda con sandalias Crocs, esa de goma agujereada que usan los gurises, y otro tiene anteojos Lennon. Son más sospechosos que la elección de la AFA, ¿me escucha, cambio? Aguarde en línea que paso el informe, Puente Andresito, aguarde en línea. Base a central, base a central. Pero escuchame, pedazo de pelotudo, a mí me dejaron más solo que Scioli acá. Tengo un código rojo, no recibo ni apoyo espiritual. ¿Para qué mierda ponen el satélite Arsal 911 y la concha de la lora? Si acá en la frontera pasan hasta los Reyes Magos. ¿Me escuchás, cambio? Central a Puente Internacional, comandante Andresito en el departamento de General Manuel Belgrano, ¿me escucha, cambio? Pero dejate de formalismo, pedazo de pelotudo. Hace 4 días que no viene mi reemplazo, estoy sin dormir. Ni una sidra mandaron para Año Nuevo. Ándate a la puta que te parió. Por mí, si quiere pasar Santa Claus, Blancanieves y los enanos que pasen todo, pero yo renuncio. Ni si a quién mierda tengo que pedir la baja porque me dejaron solo, hijo de puta. Si ves a lo del Geo o al sargento Galarza, avisa que los Reyes van para Brasil en Audi Q7 color plata ploteado con la frase EAEAPP, patente P de pedazo, D de dedo, B de boludo, pedazo de boludo, no entendés lo que te digo. Tengo un código rojo, fuego de frontera, y vos estás más perdido que Matías Ale, infeliz, escúchame. No me falte el respeto, Cabo Cardoso, esta comunicación está siendo grabada, puede tener... Y bueno, ahí está, Uri, ¿viste? ¿Y tuvo alguna demanda, algo de esto? Todavía está en tratativa ese tema, lo están tocando mis abogados, ¿viste? Pero yo no me metí más en ese tema, ¿viste? Pedí la baja porque me cagaron. Cabo Cardoso era. Cabo Cardoso era. Cabo Cardoso era. ¿Y acá sigue siendo Cabo Cardoso? ¿Acá? Sí. No, ya, porque después de ese quilombo, ¿viste? Me tuve que cambiar, Gurisa, entonces no, volví a ser Rosendo Cachapé, ¿viste? Porque hasta que se arregle ese quilombo de mi baja de gendarmería, ¿viste? Claro, tenía la baja, bueno, pero por lo menos ahora sigue trabajando, está en nuestro país. Sí, aparte vos sabés que también tuve que volver como Rosendo Cachapé, ¿viste? Porque me llegaron una invitación, ¿viste? Así nomás te digo, por debajo, ¿viste? ¿Formal o informal? Informal nomás te digo. Informal así por WhatsApp, ¿viste? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Acá? Pa meterme en política, che. Bueno, sí. Sí, tiene mucha propuesta porque usted trabaja con mucha gente, ¿no? Sí. Usted conoce mucha gente. Exactamente. Y eso es bueno, sí. Soy muy querido en lo que es la tierra patagónica, nomás te digo, ¿viste? Así que estoy viendo, ¿viste? Así nomás te digo, te tiro la puntita, ¿viste? Si tiene doble nacionalidad, se puede. Está bien, se puede postular. ¿Usted quiere atraer el voto extranjero? No, doble nacionalidad, el voto popular. Ya me quedo acá. Argentina, claro.
Claro, ya me quedo acá en la zona y me estaría presentando como ¿Le gustaría llegar a Nación? ¿A Nación? Claro. No sé si llega La Roca, llega aquí. Yo no sé si... ¿Presentaría acá por Río Gallegos? Claro. Primero me empiezo a presentar. Vos sabés que me está distrayendo esta gurisa, está desarmando su nodo acá, no sé qué está haciendo, le está sacando la no tecla. es la nodo de ella, es la nodo del director de la radio. Cagamos, ¿no? Bueno, volvemos. Che. Sí, para presentarme acá en lo que es Gallego. Río Gallego. Sí, Río Gallego. Sí, Río Gallego. Pero ahora hay elecciones de diputado y senador, o sea que usted ya lanza su campaña para 2 años más. Claro, ¿qué partido? Todavía no, eso no se hay está por partido. definir, gurisa. Todavía no. hay partido. Yo te mostré, te dije, te voy a mostrar la puntita, no quiera ver todo. Está bien, no lo va a contar. La va a dejar puntita nomás. una Que voy a entrar en política. Eso es lo único que te voy a decir, gurisa. Es su sueño. A ver, acá yo tengo una información, me parece que a usted lo han llamado del MEO. Del Movimiento Esclavista Organizado. Del MEO. Sí. Su eslogan es échele un meo a la urna. Exactamente. Así es. Exactamente. Digamos, ¿cómo sería Yo no lo quise decir, lo dijo el gurí. Bien, ¿cómo sería su publicidad? Hoy estamos justamente viendo todas las publicidades. Estamos en época de que hay. campaña, se puede, hasta el 13 de agosto. Usted sería Rosendo Cachapay. No, Cachapé. Cachapé. Sí. Y el eslogan, Votá Meo. votá Meo. Meo. ¿A meo? A Meo. ¿A meo? Ve que ya le encontré la vuelta, gurisa. Votá Votá Meo. rápido Meo. usted. Votá Meo. ¿Y cómo dice? Movimiento Esclavista Organizado. Sí. Esclavista. ¿Por qué Bien. movimiento esclavista? Lista. 69 me parece. Me parece, gurisa, Vote que lista 69. Me parece que Y su swinger sería échele un meo a la urna. Ahí Sí. está. Ahí está. Deposite confianza. Exacto. Échele meo a la urna. Exacto. Bien. Sí. Exactamente. Y ya está acompañado. ¿Te hace acordar a algo a vos, de Leo? No. ¿Con respecto a meo o a la urna? Yo no sé qué están hablando acá esta gurisa ahora, pero... Tenemos conexión Sí, también. es como que están Tenemos hablando conexión. están hablando en código Morse acá la gurisa, ¿eh? No, por otra cosa. Chicos, les reiteramos a las chicas en este momento que A ver, ¿qué se es eso, apuren. gurisa? Por favor, tenemos un show de stripper esta noche A la mierda. a partir de las 0:30 o 0 horas Sí. en Neodimia Club, donde antes era Guana. Ajá. Show de stripper impresionante en Río Gallegos. A la mierda, che. ¿Te estás enterando en este Pe momento? que se me hizo agua la cola. Meo. Me meo. Me meo, diría Me usted. meo, diría yo, No lo ¿no? haga reír que se le pifia. Me haga reír, gurisa, se le no me pifia. haga reír. Menos mal que no tiene dientes postizos. Neodimia Club esta noche, Después chicas, me voy a poner eso. exclusivo para las mujeres Los colmillos me voy a poner. solteras y no solteras, Ajá. porque bueno, Sí, pueden sí. ir a Ah, disfrutar pueden. de un lindo show. Son 6 chicos stripper en Avenida Balvin y Autovía 17. Balvin. Balvin, ¿Por perdón. qué el Balvin es el cantante de...? J Balvin. Ah, J ese. Balvin. No, Ah, Avenida J Balvin Balvin. y Autovía 17, exclusivo. Neodimia Club. Tenemos entradas para que vayan Para a disfrutar. mujeres nada más. Cumpleaños, despedida soltera, reunión de De amigas. todo, de Y todo. por ahí la gurisa que no tenga con qué ir, yo me ¿Qué? Me meo. ¿Qué? meo. No, yo me presento si quiere, ¿eh? Yo tengo el 4L ahí afuera. Usted está haciendo política por todos lados. Exactamente, gurisa. Busca el voto, ¿Viste el voto, el que, voto. ¿Viste que en la política te van a ir a buscar, te llevan para votar, después te llevan para tu casa? Sí. Bueno, yo hoy las voy a buscar, las llevo al stripper y después las llevo a su casa. Y después cuando vayan a votarlo, tienen que... Más vale, gurisa, ahí entregar ya el hecho de entregar que... el DNI. Claro, me van a salir todas kenche ahí ¿cómo es que dijiste vos? Neodimia Club. Van a salir todo caliente ahí, ¿viste? Y yo aprovecho a tirarle mi... Su tarjeta personal de presentación. Exactamente, Escuchamos, gurisa. Pero su tarjeta personal, con todo lo que hace, me imagino que Pero- ese grande tiene la letra muy chica. Pero vos vas a ser mi asesor, Uri. Ah, bien, está buscando un representante. Ah, Vos bueno. vas a ser mi asesor, vos vas a ser Ken en la joda. Nos han llegado un par de audios. Sí. ¿Me cuento? Desde Puerto Deseado. Sí, de Puerto Ah, Deseado. Mirá, A ver. gurisa. A ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que Hola, dice? ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial para mi amiga Leo. Saludo para toda la audiencia. Y bueno, te quiero un montón, gordita. Me encanta y cuando puedo te escucho. Y hace un ratito, bueno, logré poner la radio y realmente
me encantó. Sigan así, que divierten, sigan así, que tienen muchísima, muchísima chispa. Esto es Pijama Party. ¡Ah! Pero le mandó, che. Pero qué buena onda la gurisa, loco. Pachi. Transmitiendo en vivo. Pijama Party. Le mandó el swinger también, che. Le mandó el spot. Le mandó el swinger también. Ahí tenemos otra swinger en Swinger. Che, qué posibilidad hay. Me gusta esa gurisa. Quiero que sea mi locutora personal. Oficial. O sea, nos descartó totalmente, ¿viste? No, pero para usted también lo voy a encontrar un lugar ahí, porque nos tenemos que ayudar entre todos, gurisa, ¿viste? Después, Siempre. Después repartimos, ¿viste? La torta, gurisa. Vos siempre hablando de comida gorda, ¿eh? Siempre hablando de caja. Pero ¿cómo se le dice? De caja la torta. No, caja. ¿Vos querés la cajita feliz hoy, gurisa, no? Hoy es viernes y listo. Sí, olvídate, tu cuerpo lo pide, ¿no? Tu cuerpo lo cajita. sabe. ¿Lo sabe? Qué buena onda, che. Corte y volvemos, director. Dale. Corte y volvemos. Vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, vamos con un tema musical, porque ya en el próximo bloque les voy a contar, vamos a ir subiendo un poco el ánimo para ya ir preparándonos, porque queda poquito tiempo, ¿no? 1 hora 20 minutos para que empiece el show, Empieza el gran show de la noche. De la noche en Neodímea Club. Pero tenemos un montón de material hoy. No sé si vamos a hacer el programa en 3-4 partes conmigo, porque Tere la hicimos trabajar la semana, le cuento. Ah, Tere, bonita. ¿Qué hicimos? La reportere. La reportera. Tere estuvo haciendo reportaje en la calle. Genia, dale, volvemos. Salió a la calle y estuvo haciendo ahí un par de reportajes. Vamos a un temita musical y enseguida nos organizamos. Lo despedimos a Rosendo. Gracias por estar con nosotros. No, pará, lo despedimos. Esta quiere organizar y ya está. Bueno, lo despedimos a Rosendo. Muchas gracias por estar presente. Gracias, Rosendo, por nosotros. venir. Gracias a ustedes por invitarme, gurisa. Y bueno, ya voy a estar viniendo. No, pero ¿sabe qué? Cuando haga su plataforma como candidato, no hay problema. Si viene y pone unos pesos en la radio, puede venir a hacer un... Lo acompañamos también en el gabinete. Claro, si hay un... El cuarto oscuro te quiere acompañar. Tenemos... ¿La vamos a llevar, sí? La vamos a llevar al cuarto oscuro. Ya tenemos maletines, igual si necesita llenarlos. Maletín también tiene y bolsos. Tenemos ahí. Bolsos. Para grandes, para poner cosas adentro. No, vos me vas a llevar la riñonera, gurisa. Mi riñonera banana, vos me vas a llevar la riñonera banana, me vas a llevar vos. O sea que lo más pesado. Voy a manejarlo poquito, solamente. Poquito. No, lo más pesado, dice. Lo que tu cuerpo aguante, gurisa. Esto aguanta. Hola, bueno, me voy antes que esto se... Corte, volvemos, dale. Chao, Murchite. Mamacita. La Z y la L. Ya no aguanto las ganas de tocarte, pero en realidad somos amigos. Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino. Hagamos esto realidad. Confieso que me gusta el tiempo nuestro es ya. Te quiero soledad para mí, te quiero soledad para mí, sentirás lo que siento si me besas. Mi beso es difícil llegar a tus sentimientos que tanto piensas. ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto realidad. Confieso que me gusta el tiempo nuestro es ya. Te quiero soledad para mí, te quiero soledad para mí. Por la vida entera, mami, si supieras que yo me la paso la noche en vela. Si me deseas como te deseo, terminemos de una vez con este juego. De Batman. Analía de Batman. Se puso Juan José, ¿sos vos? No, le puso que no. No, Rosendo. Esto también. Se viene otro
se estremecía, mi antojo, como quería. En esos momentos eras mía. Te quiero todo a mí, cerquita de mí, besarte despacio y decirte todo lo que siento. ¿Qué tal si nos quedamos aquí a poder descubrir los secretos de nuestros cuerpos? Manden al frente, exactamente. ¿En qué? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, te tiro un ejemplo. ¿Ah? Un ejemplito. Mando al frente. No seas hijo de... No, pero sí. A familiares no. A familiares A familia no, a familia no, negro. No seas así. No. Mando al frente. No sean. Antes de que hable ya sale. Mando al frente a mi ahijada Fiorella Iácono. Y le mandó apellido. No. No te puedo Fiore, creer. ¿está escuchando? Sí, pero Claro. no. se De puede Buenos Aires, está escuchando. Exacto. Pará, Mando al llegamos frente- a Buenos Aires. Bueno, Pará por un eso, poco, no seas mando al malo. frente a mi ahijada Ok. Fiorella Iácono, ¿sí? Que nos dice en qué dial los escucho. Entonces le dijimos 95.9 y dice, pucha, che. Che, ¿viste? Puse la 95.9 y está la Rock and Pop. O sea que nos quiso escuchar desde Buenos Aires. No, Es yo malo, entendí es lo malo. que dijo. Lo que dijo Mando al Tera. frente. Yo lo Gracias, entendí. Leo, Por rubia. No. Esa es la que se pegó el trompezón, ¿no? Exactamente. El trompezón. El que se pegó el trompezón. Mandale un que, beso, Que ¿eh? compró terreno en En lo que 11, fue en la 11. Comic Con 2016, ¿no? Siguiendo los pasos de la madre. Ah, ¿se Siguiendo cayó? los pasos de la ¿Posta? mano. Sí, posta. Oh, pobrecita. Posta. Fiore, un besito grande. Posta. Besito, Fiore. Te queremos pero mucho. La Ojalá- madre. ¿Va a venir algún día a conocernos? Sí, ¿O vamos a ir nosotros? Sí, vamos Vamos nosotros. ahí. Saludos para los chicos de la sede del Club Social. Opa. Hola. Javi, Roge, Cochi, Morocco, Chiqui y Cuco. Micho. Yo pensé que le iban a decir. Micho, Yo pensé que salía con algo de eso. Yo pensé lo mismo. Micho, Tite, Cabezón. Gordo y cabezón. Saludos por las dudas. No es Que él. van a caer en un rato. Están escuchando la radio, el amigo, así que no seas así. No es Micho ni es Tito. ¿Qué? Ni es Gordo ni es Cabezón. Ahora, sería bueno que nos digan a dónde van a ir. ¿O dónde están ahora? ¿O a dónde están ahora? Están haciendo la Claro, previa. claro. Ah. Bueno, que nos digan, a ver a qué ¿Qué número. están tomando? ¿Qué están tomando? O el tema del día. El tema del día. El tema del día, que bueno, ya que lo nombraron, Claro. vamos a hacer la presentación de O nuestra Notere, que anduvo. Notere. La Notere que anduvo dando vueltas. Creo que se había ido a hacer atender al hospital y aprovechó ahí, ¿no? No. Aprovechó la guardia del hospital, dijo, acá hay gente, capaz que me dan bolilla. Sí. Estuviste. Dijo, hay un montón de gente acá. Dice, hay un montón de gente en este lugar mientras esperan, mientras están esperando que los llamen de guardia. Algunos de buena onda te contestan. Sí, dice, Otros acá por ahí tenemos. con una mala onda. No, pero vos sabés que los que más, lo que vimos, lo que más, escuchamos. lo que escuchamos, ¿no? Los que más se más? animaron fueron las mujeres, ¿no? Sí, tal cual. No, acá Río Gallego, la verdad que sinceramente yo no tengo, pero usted me conoce como soy yo. Exacto. De hincha pelota, de. No, ¿viste? para nada. De seguir a la gente, dame Exacto. bola. Exacto. ¿Entendés? Hasta llegado el cometido. ¿Cómo vio el termómetro de la gente Divina. tocando ese tema? No. El termómetro de la gente no. Me expresé mal. La temperatura corporal. Divina, ¿qué quiere que le diga? Divina. Exacto. Esa pregunta es estúpida. Esa, cualquier termómetro es divina. Qué divino el termómetro. Buena onda, buena energía, la gente. Sí, acá en bueno, Río Gallego piola. sí somos de buena onda. Sí, ¿Me están somos- entrevistando? ¿Viste? Somos reveladores. No, Tere, sí. no, Tere, No. ¿cuál era la pregunta, la consigna que iba a hacer usted? ¿Cómo, cuándo y dónde por primera vez? Bien. Y tenemos la famosa Liliana Aguirre. Sí, esa se mandó hasta apellido. Y vos sabés que cuando me dijo el apellido me quedé clic porque dije, wow, pero no, ella no tenía problema, ella la contó y bárbaro. Bueno, vamos a escuchar a Vamos a ver qué nos escuchar y decía. después debatimos. Con apellidito. Compañera, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamas? Liliana Aguirre. ¿Cómo Liliana Aguirre. ¿Cómo andás, Liliana Toma. Aguirre? Están todos borrachos, Vamos
vamos a hablar de la primera vez, ¿te parece? Sí. ¿Te acordás de la primera vez tuya? ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? A los 17 años. Ah, bien. Dudó la edad. Bien. No, qué grande. Vos callate que no quisiste hablar. Te vas a la calle. Decime, ¿y a los 17 dónde? ¡Cuidado! En un hotel. Ah, mirá que aprendan ustedes, ¿viste? En un hotel. Ah, bueno, vos dijiste atrás de camión, no dijiste vos. Bueno, pero dijimos, hablamos por eso. Bueno, ¿dónde fue? En un hotel. Ah, bueno, ¿te gustó? Claro. Sí. Hablar ¿Te acordás el nombre de él? Juan, el padre de mis hijas. Ah, muy bien, No, yo nada muy que bien. ver. ¿Vieron? No era Juan. Hasta ahí no llegué. Era Juan José. Dale saludo, entonces. Y mira, está en Misiones, Chaco, creo, porque estamos separados, ¿verdad? Uy, no. Ah. ¡Qué barbaridad! Ay, estoy separado. Bueno, pero fue lindo. Sí. Bueno, le mandamos un saludo. La primera vez siempre es buena, cuando Bueno. es sano. ¿Viste? No como ahora, ¿viste? Bueno, un besito, chao, gracias. Bien, Liliana Aguirre, la famosa Liliana Aguirre de Río Gallego, ¿no? Le metió apellido. Mandó loco. apellido, sí, fue bueno para ella. Tuvo hijos con ese señor, así que bueno, unos buenos recuerdos, aunque estén separados, pero enseguida se Bien. agarró el micrófono. O sea y que- empezó a contar la historia. O sea que la edad promedio arranca de los 17. Tengo otros oyentes que eran de 14. ¡Hala! Me está jodiendo. No, pará. Sí, ahí Che, y a ver, viste que yo escuché ahí que tiró antes era bueno, ahora no tanto. ¿Qué es eso? De antes era bueno y ahora no tanto. ¿Cambió algo? Y lo que pasa es que a lo mejor ahora, qué sé yo, van al... Viste, antes era toda una previa, viste, era conocerse, enamorarse y te decía... 2 meses para agarrarle la mano. ¡Claro! Que tal vuelvan los cual, lentos, ¿no? Tal cual, y ahora no, ahora debe ser Ahora que son pinga. 3 doritos y Claro. 3 doritos y fuiste. 3 mensajes y al hilo. Ya. Arrancamos. 3 doritos y arrancamos, hijo. Bueno, pero Habla tenemos más mucho, gente, no se habla ya mucho. saben. No se habla mucho. No. Ya está todo, digamos, previamente hablado. Así. Como ¿Cómo que hay un no, a veces contrato no hay previo que no se habla, ¿no? O No sea, sé, pero Ni cambiaron se los habla tiempos. por eso ni se habla está bien. tampoco, ni previo, nada. Vamos, listo. Vamos los bifes. Claro, sí, tal cual. Así que ya saben, si ven una chica media estatura, Ajá. rubia, Ajá. con un grabador en la mano, Ojo. es nuestra Notere, que anda Notere. haciendo notas en la ciudad de Río Gallegos, y seguramente le va a preguntar sobre la consigna del programa del próximo viernes, ¿no? Que eso lo vamos a tirar durante el final del programa. Pero tenemos más gente que estuvo A ver. estuvo escuchando, A ver. que estuvo entrevistando a la Notere, y tenemos a la famosa María Coca Sarli en el camión. Esto me llamó la atención. María Coca Coca Sarli, en el ¿qué camión. pretende usted de mí? Sí, A ver. Sale igualito, te digo. sale Ah, igual, sí. ¿Lo habrá ¿Quién entrenado? no soñó? ¿Quién ¿Con no quién soñó entrenó? con Porque- hacerse la coca en algún momento? Vos sos mezcla de coca y chicholina, ¿eh? La chicholina. La chicholina, Esta tiene más pinta de Fanta. Se habrá roto peluche, Sí. Fanta, mirá lo que dice este. Fanta, ¿Botellita de Fanta? Horrible. Botellita sos, de Fanta. Horrible. Vamos a la nota, por favor. Sí. Se le concentra la pulpa. Bueno, listo. Unos tarados. La regale la Listo, Fanta, listo. la Fueron nota. al pasto, Hola, boludo. María, ¿todo bien? Bueno, ¿me contás la primera vez tuya? Dale, deja pasar a la gente. Fue algo María, chistoso. dale. Dale, pero dale, pero, por favor. ¿Qué querés? Pero, la primera vez. Fui atrás de un camión. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? ¿En serio? Atrás de un camión. ¿Te acordás cuándo? No, hace mucho. Bueno, ¿el nombre? ¿Te acordás del nombre? No, tampoco. Bueno, mandale ¿Y saludos. del camión? Saludo a... no me acuerdo. Atrás de un camión. Es a la gente de Río Gallego que tenemos en la calle. ¿Viste? Las hago correr un poquito y bueno, y me lo dicen, me lo cuentan. O sea, ahí no sería y Candela y la moto. No, ahí sería y Marta y el camión. ¿No? Algo así. Bueno, fueron recuerdos. El Mionca. El Mionca. Ahora, lo que debe ser
hacer el amor en un camión, ¿no? No, atrás de un camión. Ah, atrás. ¿Usted es sordo? Atrás de un camión. Es que Susa O que me iba usted nunca haciendo lo la hizo- película. ¿A usted nunca lo hizo atrás de algo? I Ella lo don't hizo- remember. No me acuerdo. En me el están- patio, en me el están patio. me están cebando, no me Usted acuerdo. no quiere hablar porque yo sé cosas. Sí, pero escuchame una Sí, cosita. le hizo acordar algo el camión. ¿Qué No, pasa? no. Se tetó mucho. He escuchado lugares como por ejemplo al aire libre, en las piedras. Y bueno, en pero una si estamos casa atrás abandonada. de un camión, ¿Pero estamos. atrás de un camión? Sí, estaría estacionado el camión y bueno, le gustó ahí. ¿Cuál es? Mire si se iba el camión. No, Quedaba como Dios lo trajo al mundo. Claro. no me voy a contar una anécdota, ¿ok? Haciendo un alfabeto No me humano. pinche la Claro. entrevista. No pinche la onda, por Claro. favor. Ahora, ¿habrá habido una complicidad con el dueño del camión? Capaz que. ¿O ¿Quién será no? el dueño del camión? Atenti. Bueno. Capaz. Ah, Pero bueno, tenemos más. Tenemos a ver, a María ver. Memoria Frágil. ¿Ah? María Memoria Frágil. Le puse el María nombre. Memoria Frágil. Sí, no sé, vamos a ver qué es lo que nos dice María Memoria A Frágil. ver. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Bueno, a ver, bueno, no, estoy haciendo una entrevista para Cosmo. Pare Cortame la música. ¿Fue a trabajar en otra radio usted? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cosmopolitan? ¿Qué? ¿A dónde hiciste? ¿Pa' qué? ¿Trabaja en servicio técnico de electrodoméstico? ¿Cómo es el tema? Para Cosmo. No sé, es estúpido. Este estúpido no lo vi. Pero usted no hizo lo la iba a nota. cortar, pero usted no lo iba a cortar eso. Pero Eso yo- no se hace. Yo no tengo nada que ver. Ve, o sea. Leo, eso no se hace. Olvídate, nunca van a cortar los errores, siempre van a marcar. Estos dos son. Ya van dos. Listo. Ya van dos. Listo. Ya van dos. Listo. Dos para. Usted sabe que tengo memoria como Dos Mirta- para tremendos, cero para Puca. Tengo memoria como Mirta de Legrand. yo. Tachame la general a doble. Tachame la doble. Pues continuamos. Continuamos. Para Cosmo. ¿Qué es Cosmo? Es una radio y después yo te voy a ver. Sí. Vamos a Te hablar voy de a la ver. primera vez. ¿Sí? Ay, Dios mío. Estoy en la calle. No, sí. Bueno, pero no importa. Dale, no, ¿por qué? No, la primera vez. ¿Qué primera vez? Bueno, ¿qué primera vez si no me dejaste preguntar? ¿La primera vez de qué? Bueno, María, ¿cómo no te vas a acordar de la primera vez? Todo el mundo se acuerda de la primera vez que estuviste No se soñando en pedo. ¿Ah, sí? No. Bueno, dale, María. 20 de noviembre fue. El 20 de noviembre. Bueno, No 20 se de acordaba. noviembre. Bueno, ahora me contás todo. No con lujo de detalle, pero me contás todo. ¿A dónde? No, acá no Tampoco. fue en Chile. Bueno, no importa, bueno, por eso. ¿A dónde? En Chile. En Ah, Chile. bien. Un chileno que era parecido a Palito Ortega. Palito Ortega, qué feo era. Yo tengo fe. Qué feo que era. Ay, no, no, era conocer lindo, a era Palito lindo. Ortega. Bueno, pero ¿dónde? Ahí en Chile. En Chile. ¿Y cómo fue? Lindo. ¿Lindo? ¿Te Sí. gustó? ¿Te acordás, No, ¿te no, acordás por- cómo se llamaba? Ah, no, tanto no. No, pero bueno, viste, yo me... No, tenía un nombre feo. Ah. Pero al otro día, ¿te gustó? ¿Quedaste bien? Más o menos. Pero no te tapes la cara, si total es una radio, nadie te va a ver. Pero Tapa ¿qué? la cara, la gente. Pero ¿por qué no te gustó, María? Sí me gustó. Ponele que te llamas María. Entre nos. Che, vos sabés que las mujeres son todas me quisieron hablar, pero los hombres me huyen, tienen miedo. No, no. Sí, porque no quieren hablar de la primera Bueno, vez. Sí, eso fue la primera vez. Tendría como ¿Sí? 19 años. Ah, buenísimo. 19 años. Bueno, ¿no querés mandar saluditos a él? No, porque no sé si... ¿Te dolió? Me dijiste si te dolió, ¿no? ¿Si me dolió? Porque era así. ¿Y ahora quién cobra esto? Mandale saludos. Se cae de la risa. Chao, besos. Bueno, porque habrá sido gracioso para ella. Claro. Cada uno tiene su experiencia propia. Y... No, aparte viste Se va que construyendo. primero, no me acuerdo y después Y te después tiró la arrancan, fecha. sí, se arrancan. Sí, me encanta. Por eso la gente de Río Gallegos es así. Primero le cuesta Dicen, arrancar, claro, y ¿viste? después dice- Son medios quedaditos, pero después le tenés que sacar el micrófono porque le encanta. Porque arrancan, Sí, se arrancan de una. Che, Sí, sí. ¿ustedes, las mujeres, siempre son de imaginarse un artista cuando están con un No, chabón? no, Porque, pero por no el- le- pero no. Pregunto. ¿Usted por qué lo dice? No, Usted porque ella dijo Palito Ortega. Porque le hacía acordar la cara
a Palito Ortega, qué sé yo, a lo mejor. Claro, pero después dijo que era re fiero, o sea, a ver. Bueno, yo Todo bien, pero si le gusta Palito, que todo Claro, claro, ¿no? Yo tengo fe, habrá terminado. ¿Qué pasa? Yo tengo fe. Tengo fe. Y la fe no apareció. Que se levantará. Yo tengo fe. Por eso le habrá dicho como Palito Ortega. Ah, che, ¿y por qué dijo cómo te llamaba? ¿Qué? ¿Ustedes ponen nombre artístico ese momento? Claro, ¿Llamame Lupite? No. Llamame María y pegame. No, llamame Marta. Marta y pegame era. Bueno, a lo mejor. Claro. Claro. Sí, hay unos que se cambian el nombre. Claro, plan, en Pegame su y... Claro, en el caso de Tere, Llamame Marta. está bien, llamame Marta y pegame porque el segundo nombre de Tere es Marta. Claro. Ah. ¿Y usted qué le dicen? Pegame bebé. ¿A usted qué le dicen? ¿A usted qué le dicen? ¿A usted qué le dicen? Pegame bebé. A mí ni Pero me por dicen. favor. A mí ni me dicen. Pero no me haga hablar, ¿no? Pegame bebé, sí. Después te lo cuento eso. Me debe dos. Tachame. La general simple. Pero bueno, tenemos más entrevistados. Y hoy le tocó un hombre. Ah, tocó un hombre. A Se ver. le fue. Ramiro. Billetera mata galán, dice. Y la típica, la típica. Vamos a ver. Vamos a escuchar qué nos decía Ramiro. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Nombre? Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Ramiro. Se caga de risa la natura. Nombre gracioso, Ramiro. No, te juro que no. Mirá, un normal artístico tenés. Bueno, Bien. y Ramiro, decime, se llama Pijama Park. Programa, sí. Córtame ahí. No. Córtame ahí. Otra falta. Por favor, te lo pido. Basta, no. Por favor. Acá yo estoy con Puca, Yo soy Está del todo equipo. bien, pero No importa, acá quédate son tranquila. dos mujeres, Con dos la, hombres. con la vieja de acá enfrente no pude, pero con esto voy a poder. Quédate tranquila. Quédate ¿Cómo tranquila. se llama el programa, Puca? Pijama Park. ¿Qué dije yo, boludo? Patas y... No dije. Patas era un programa de hace mucho tiempo que trabajamos juntos, ¿se acuerda? Ajá. Bueno, pero no dije Patas. ¿Qué dije Patas? Yo no dije nada. ¿Qué Señor dije? operador, si tiene el tape, Me tiene el destrece. tape, por favor me lo rebobina. Son si puede tres, ser son hasta tres, ese punto. Van tres. Van tres y no te conviene, hermanito. Tremendo no 3, te conviene. Puca 1. Y arrancamos de ahí, no por te favor. conviene, no te conviene. Mi segundo nombre es serio. ¡Elo! Mira vos. Claro. Bueno, vamos a tocar el temita de la primera vez. La primera vez. Para, tranquilo. La primera vez es... ¿La primera vez? ¿Cuándo fue tu primera vez? Cuando fue, bueno. ¿Con otra persona? Y no. Pero, quiero rescatar algo acá. Puse una pausa. Sí. ¿Usted tenía una secretaria atrás que le iba dictando? Es la calle. La gente cruza y me sigue y quiere saber lo que está haciendo. No, porque escuché una voz atrás que decía tu Por primera vez, dicen atrás, y usted Bueno, después habla. Y el bueno, tipo porque dice, a "Con ella, una persona, porque sé con quién habrá". porque a esa persona yo ya le había hecho una entrevista, entonces escuchó, entonces Claro, quería estaba atrás, en la que misma estaba nota. atrás mío. Bueno, y ahora ¿Entiende? vamos, digo, la primera vez, ¿con qué? ¿Con una persona? Dice. Y sí, está bien, Bueno, está pues, sí, con bien. varias. Claro. Ah, no, lo de las ovejas, claro. Claro. Conmigo mismo. Me estaba Muy conmigo bien, mismo. muy Muy bien. buena respuesta. bien. La verdad, súper inteligente Ramiro, ¿eh? Claro, Exacto. Ramiro sí, tiene calle. Exacto. Sí, Sí, está sí, bien. sí. Puede ser Una la primera cosa- vez con la mano o Exacto. con un juguete. No sé. No, es que vos nunca sabes. ¿Que no sabe usted? No, Que no, las por eso le hay pregunto. mujeres que Ajá. la Pasa primera... que se perdió el programa pasado que estuvo el La doctor muñeca, con la Chetrao. Ah, Con la inflable. Claro, Ah. no, mujeres. Ah, a las veces, mujeres sí. a veces por primera vez tienen miedito, entonces lo pueden hacer con algún juguete, con varias cosas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué nos decía Ramiro. A ver. Mirá qué inteligente entrevistado. Como vos quieras. No, virgen. A ver, no, lo que estamos hablando, vos estás diciendo la manualita esa. Sí. No, bueno, pero la manualita... Es el primer amor, vos sabés. No sé, Ramiro, yo nunca... Sí, ¿cuánto? ¿Querés hablar de eso? ¿De No, primer no. amor? No, Ramiro. Dice que el primer amor nunca se olvida. La primera. Y sí, la habrás tocado fuerte. ¡Qué barbaridad! Ella me tocó fuerte. ¿Qué pusita? Bueno, ¿pero de qué hablamos? Bueno, no, para no. ver El primer amor en serio, me querés preguntar. No, ¿qué es mi primer amor? Yo te estoy hablando de la primera Primera vez, vez. de sexo.
Virgen, vos eras virgen. Sí. La pregunta es, ¿cuándo, cómo y dónde? Bueno, era virgen como activo. Claro, como activo. Como pasivo no eras virgen. No era virgen. Claro, todavía no se jubilaba. ¿Y en dónde? ¿Te acordás? Claro, todavía no se jubilaba. Fue en Buenos Aires. Lugar, más o menos, ¿te acordás? Porque sé que estás pensando mucho. No, no estoy pensando mucho. Buenos Aires. Primer trabajo, primer sueldo y primer amor. Como que flashaste. Tenés que trabajar y pensar nada más que en tener que mi primera flashaste. vez y hacer mi sueldo en mi primera vez. O sea, pará. Pues, o sea, ahí flashaste, dijiste la primera vez. Sí, todavía me acuerdo. ¿Me voy dónde? ¿A dónde? A un departamento privado en el centro. Opa, ¿te gastaste tu moneda? No gasté mi monedita. Apa. Todavía me acuerdo el nombre. Bueno, después vamos a eso, sí, yo quiero detalles ahora, a ver. Bueno. Viste que vos no me quisiste dar detalles. Papá, ¿me prestas $183,000? ¿Para qué? Entonces, gasté mi primer sueldo entonces en esa persona. ¿Cómo y dónde? Bueno, yo estaba en microcentro, ¿no? Bueno, fue lindo, pero bueno. Se acuerda de todo, ¿viste? ¿Te dolió? Esto se va a poner feo. ¿Te dolió? Mira qué pregunta pelotuda. ¿Te dolió a vos? Un cachito me asusté. ¿Te asustaste? Sí, una vez. Esto va a ser así y ya está. Es re lindo, ¿o no? Y no, porque se cortó algo y empezó a sangrar. Pero me viste muy fuerte. Bueno, ¿y el nombre te acordás? ¿El nombre te acordás? No, fue hace muchos años. Empezar con él. Pero, ¿cuánto? ¿Pero cómo le decís? Bueno, ponele. La Jenny. La Jenny no la viste nunca más. No la vi nunca. ¿Querés mandarle salud? A lo mejor, ¿quién te dice, Quito, si te escuchas? ¿Por ahí estás escuchando el programa? Ramiro. Ramiro. Tengo un par de kilos más, no sé si te acordarás de mí. Está bien. ¿Y cuántos años tenía Ramiro? Sí, Ramiro tenía 18. Chiquitín. Pobrecito en primer sueldo. Chiquito todo. Yo, mi amigo, todo. Bueno, Ramiro, gracias. Nos vemos escuchando. Teresa. ¿Y el tuyo? Ramiro. Ramiro. Tere, para los amigos. Chao. Bueno, bien. Vamos. Muy bien. Primera nota con un varón que se animó a contar. El único varón. El único, sí, ¿no? Sí, los otros los corrí, no querían saber nada. Sí. Ahora ¿Qué? tengo una pregunta para hacer. Permiso, Antes, Pase, un por saludo, ¿Ah? un saludo recién ahí. Alguien que está siguiendo la transmisión, hay como 20 personas siguiendo la transmisión. No sé cuánto público. Podemos hacer un programa de tele, me parece. Sí, pero bueno. Estamos en vivo. Sebastián Nieva dice un saludo enorme para el famoso Checopete. Un saludo al Seba. Gracias, Seba. Sus amigos nomás lo ven, Sus amigos nomás lo ven. Eso amigo es bueno. personal. Eso es bueno, que Eso- lo vean los amigos. El amigo Saludo personal. del Checopete, que así me conocen en el campo, mi nick de Airsoft, Checopete, para el gordo Seba, personaje. Saludo. Bueno, como te decía, tengo una pregunta, permiso. Pase. Bien, bien. Preguntó, sí, tuvimos visitas en el estudio. Preguntó, ¿te dolió? Claro, que a usted no le duelen. Y él dijo, él no sabía mucho si le dolió o no se acordaba. Y usted dijo, ¿pero te dolió o no? Porque es lindo que te duela. Pero ¿para quién ¿A usted le gusta el dolor? Esa es la pregunta, porque hizo todo una... Esa es la Claro, pregunta. A claro, mí me gusta el para dolor. llegar a la gente, ¿a dónde quiere llegar? No me gusta el dolor. ¿Es A nadie importante el dolor en la primera vez? Pero lo que hay que rescatar de la ni en la primera ni en la entrevista al segunda final ni- decía, ¿cómo era tu nombre? Ramiro, yo soy Tere. Sí, yo Claro, soy Tere, eso es la para los segunda. amigos, dijo. Así que, o sea, ya son mis amigos, podemos llamarme Tere. Exacto, sí. Y esa tenemos es la Cuando tiene segunda. confianza, cuando tiene confianza. Una Tenemos más notas, nos confiancita. quedan 3 notas, vamos a ir apurando porque si no, no nos entra el bloque. Ya Ah, son dale, 11 y a ver. Algo de música Marta también. del hospital, a ver qué decía Marta del hospital. Hola, permiso. ¿Qué tal? Hola. Tere, ¿cómo andás? Hola.
Bueno, acá estamos con una amiga, Ay, sí, estamos de guardia, pero bueno, no vamos a decir dónde, tu nombre. Marta. Hola, Marta. Mira, vos sabés que el segundo nombre es Marta, guardia. ¿Cómo andás, Marta? ¿Todo bien en la vida? Bien. Todo bien. No te tranqui, todo tranqui. Bueno, el tema de la noche del viernes va a ser ¿dónde, cuándo, tu primera vez? ¿Sí? No te puedas colorado porque acá no se ve, mi amor, ¿sí? Wow. A ver, decime, Martita. Wow. ¿Martita te llamaban en ese momento? Sí. Te llamaba Martita. ¿Viste? ¿Te acordás cuándo fue? Sí, obvio. Hace mucho. Hace mucho. Sí. No, pero vos sos pendeja, así que... A ver, ¿qué edad tenías? ¡Cuidado! Tenía 15. ¡Qué barbaridad! Bastante solita era. Y, ¿por necesidad? No, esa pregunta no va. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Te acordás? Y ahora va a debutar como bailarina árabe. Sí, qué sé yo, fue una noche planeada. Desde muchos días que venía y veníamos dando vuelta, hasta que bueno, ya salimos a bailar y A comerla. volvimos y está a full. A full. O sea, estaba planeado. ¿Y dónde? ¿Te acordás dónde? Y fue en la casa de él. ¡Epa! Vos 15 años. Él vivía con sus tíos a la vuelta de mi casa. Así que, bueno, justo habían salido los tíos, no había nadie. Y nos fuimos a la casa. Y estaban solitos. Estaban solos, sí. Cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Bueno, ahí teníamos igual otra de las que tuvo mucho trabajo. Parecía una operación, ¿no? Porque fue planeada. Claro. Sí. Y o sea, se planea, a veces se planea. Tampoco es boom. Se planea todo. Bueno, qué sé yo, la casa de quién, el tío. Se planea el lugar. El lugar, cuándo y dónde. A ver, claro. Tiene que darse, claro. Cuándo y dónde. Yo pensé que ustedes planeaban de hoy, aparte de bailar, chicas, hacemos el amor. No, la primera vez no. La primera vez no se planea tanto. Bueno, antes, qué sé yo, ahora no sé. Ahora se planea. Ahora se Aparte todo cambia, todo va cambiando, todo va transmutando. Planea. O sea que ahora se planea. Usted, por ejemplo, ¿usted sale con chicas vírgenes, por ejemplo? ¿O salió alguna vez no con... salgo. ¿O usted salió con alguna chica virgen, por ejemplo? Tic tac. Di la verdad. ¿Alguna vez salió con alguna chica virgen? Me ha pasado. Bien, listo. ¿Y lo planeó? ¿Dónde lo encontró? Bueno, pero hace muchos años. Sí, hace muchos años. Claro, muchos años. ¿Pero lo planeó? ¿O no, Leo? ¿Lo planeó? ¿A dónde lo hizo? No, tuvo que planear, bueno. Pero lo tuvo que planear. Planeado ya sabría dónde buscar vírgenes. No, le estoy diciendo que alguna vez usted salió con alguna virgen. Sí, bien. Pero fue de pedo. Bueno, ¿cómo de pedo? ¿No sería Laura? Porque es la próxima que tenemos. A ver, vamos a escuchar. A ver. Estamos en la calle acá con Laura. Hola, Laura. ¿Cómo andas, Laura? Estamos en la radio. O sea, mejor dicho, esta entrevista para la radio. ¿Sí? La gente acá ya se escucha, ya me conoce. Te salvó la gente. Laura, bueno, tu primera vez. Vamos a hablar de tu primera vez. ¿Sí? El tema, bueno, no importa, pero mirá que la radio no sale. ¿Sí? ¿Hace mucho? ¿Tu primera vez? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Hace mucho. ¿Te acordás el nombre? Vamos a llamarle un nombrecito, pobrecito. Sí. 14 años. Bueno. No, sí, Se le quedó el auricular. O sea, que fue programado. ¿Cómo se llamaba él? Mira, la gente de la calle quiere saber. Pero señora, usted estaba ahí. ¡Cuidado! ¿Cómo se llama? La gente se cruza. ¿Cómo se llamaba? Sí. Luis, ponele, mentira. No se llamaba Luis, pero después le mandamos Laura, y fue entonces a los 14, fue programado, o sea que vos ya estabas, viste, como que... A comerla. ¿Agregar algo más? No. ¿No te arrepentís? No. ¿Los 14 años? No. Me quedé 5 años con él así. Bueno, aplausos, gente. ¿De qué?
¿Dolió? Ah. Le dolió separarse. Mira, la gente quiere... No, listo. No se habla más. Bueno, gracias. Chao, Laura, gracias. Está re linda. Te pusiste colorada, pero mirá que... debe ser que estabas enamorada, Laurita. Estos no estaban enamorados. ¿Gente estaba enamorada ustedes? ¿Qué es el amor? Muy buena pregunta. Esa es otra pregunta importante. ¿Qué es el amor? Muy bueno. ¿Qué es? Y si en realidad cuando llegó ese momento y ese acto uno estaba enamorada o no, o enamorado en el caso de los hombres. Claro. Generalmente llegamos a Generalmente sí. Generalmente nosotras somos más sentimentales. Es el primer acto. La mujer fuerte, es más sentimental. Sí. O sea, Pero si me estás diciendo que fue a los 14, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que fue programado como la operación que tuvo usted. Fue programado. ¿No? Y llegamos enamorados. O sea. ¿Y por qué? Y sí, es importante para un adolescente. entregar todo. Porque le Pero estás entregando todo. Escúcheme. Pero es buenísimo el listado que hacen ¿Pero qué ustedes. tiene una piedra usted ahí en el pecho? No, no tengo una piedra, Claro. pero me llama la atención. Claro, muchas llegamos a enamorar. Piedra. Claro, bueno. Ponele O se enamoran ponele, después. ponele. Hay pastillas para eso ahora. Pero bueno, vamos a ir con la última Dale, entrevista que hizo Tere, así entran todas. Bueno, A ver. Entran todas, qué dice, entran todas. Entra toda. No estás preparada. No estaba preparada. Le dije, no estoy preparada y no estoy preparada. ¿Pero qué te forzó entonces? Ay, violación. Pero podés que a mí nunca me pasó eso, pero ¿qué? ¿Vos qué hiciste? No. Vos querías. Vos querías. No, porque parece que lo conocí de noche. La No, gente yo soy la entrevistadora. Lo conocí de noche y cuando lo vi de día no podía creer lo que había elegido. Dijiste, ¿quién no lo cae? Dijiste. Sucede. Pero Amigo. escúchame, ¿pero dónde fue? ¿Pero dónde fue? ¿En la calle? ¿Dónde fue? No, José, la calle, ni que fuera un perro. Espere. Están todos borrachos, Perro. Bueno, entonces no fuiste forzada, fuiste Pero porque que quisiste. yo quise ir y después dije, no, ¿sabés qué? No, nada. Ay, sos consejos, boludo. No, pero yo me arrepentí, a la nada te dije. Sí, bueno, pero ¿te Sí, gustó? no. Ah, no le gustó. Viste que No le gustó. Viste que la primera vez no duele. No, digo, duele. ¿Si te ¿Al dolió? final? No, es que yo estaba tan... No, Bueno, ¿al otro día lo viste? No quise ver nunca más. ¡Qué barbaridad! Esa es muy triste. ¿Qué te decía la virgencita, boludo? Porque ya No, está. que me arrepentí de lo que había visto. Era un gato negro y al otro día seguía siendo el mismo gato negro. No era algo que yo había... Era feíto. ¿Te acordás Negro. cuando se llama, por lo No, menos? no tiene- Bueno, Son gatos. pero Carlitos, ponele. Bueno, No, vamos a mandarle saludos. Pepe. Mandale saludos a Pepe. Y vos, qué mentirosa, y vos que no me vas a contar nada. ¿Viste? Sí, La gente Se armó un quilombo. sí, la gente es mentira, se quiere meter en la historia. de ¿Por cada qué? uno.